¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy como en cada episodio, hoy como en cada emisión, los saludo con muchísimo gusto y con mucho placer de poder coincidir en esta plataforma y en este espacio. Sea donde sea que nos vean o escuchen, Consultorio MOA está disponible en Spotify, está disponible en Amazon Podcast, está disponible también en Apple Podcast y ahora Amazon Music, corrijo. Y también, por supuesto, está disponible en su formato de video, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de TikTok. Todo lo que necesiten, los temas que quieran sugerir de los especialistas, a los que quieren que invitemos a Consultorio MOA, los pueden mandar a consultorio@revistamoa.com o a través de las redes sociales de Revista MOA. Ahí estamos siempre atentos a lo que necesiten porque lo que sea que quieran lo resolvemos juntos. Y estamos en septiembre. Y para muchos, un poco en broma, pero un poco en serio, un poco con juego, pero también de repente con miedo y con temor. Hablamos de que septiembre es el mes de los sismos en México, ¿no? O sea, hasta el cansancio, el Servicio Sismológico Nacional, hasta el cansancio, los expertos de geofísica han dicho que los sismos son imposible predecirlos, que no podemos saber cuándo es la temporada, no hay una temporada, septiembre no lo es, pero lo que nos dice la evidencia es que en los últimos septiembres ha temblado. Y ha temblado el 19 de septiembre, casi después del macro simulacro que hacemos en el país. Y sea cierto o no, sea real que no es posible predecirlo, lo que sí es seguro es que va a temblar. Exacto. En septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, se revisaron las estadísticas y diciembre es el mes con mayor número de sismos, arriba de 6 puntos. Perceptibles. Perceptibles. Porque sismos hay todos los días. Y les quiero presentar esta voz que ustedes ya están escuchando, que ya ha sido un invitado recurrente a Consultorio MOA, pero es un gran experto. Es licenciado en Enfermería y Obstetricia por la UNAM. Es CEO y director de Grupo Salvando Vidas. Es colaborador en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Está hoy con nosotros un gran amigo de Consultorio MOA, Felipe Hernández. Gracias. Hola, un gusto estar Siempre contigo. Un placer saludarte igualmente, y hablar contigo. Y poder platicar de temas que hay que romper el teléfono descompuesto. Fíjate que cuando empezaba con Marta en radio, me decían, ¿cómo podemos dar un curso de primeros auxilios? ¿Cómo podemos orientar a las personas en caso de sismos o de un incendio? Cuando esos temas normalmente en aquel entonces... Ya tienes varias décadas. Algunas que eso no sé si sea bueno o malo decirlo. Pero Muy sí, bueno, tienes buena experiencia. El concepto era cursos presenciales. Pero si yo te preguntara, Julio, a ver, si alguien se quema, ¿qué has escuchado que se le ponga a alguien que sufre una quemadura? Me imagino que has escuchado algunos remedios. Pasta de dientes. Agua. Sábila. Bien. Mantequilla. Clara de huevo. Crema. Exacto. Bueno, ¿sí? ¿Y por qué sabes eso? Porque alguna vez lo escuchaste, pero fue una información incorrecta. Y entonces, pues, la idea era modificar ese teléfono descompuesto, hablar de un teléfono compuesto. Y entonces todos estos medios de comunicación nos ayudan a orientar, a dar información que sí sea verdadera, que tenga el sustento científico para ir cambiando. Yo creo que lo más importante de todo es el conocimiento. Hagas lo que hagas, el conocimiento. Porque con el conocimiento ya no podrías decir después, no lo sabía. Claro. Pero no solamente es el conocimiento, también es importante que te involucres, porque la indiferencia también es peligrosa. Y de nada sirve saber algo si no lo llevas a la práctica, si no lo compartes. Y entonces, a través de los programas con Marta, pues hemos visto que el dar esta información, hemos tenido evidencias de personas que han salvado la vida a su hijo porque se le atragantó. Un atragantamiento es igual de riesgo que un sismo. Correcto. Y te aseguro que mueren más personas por atragantamiento que por sismos. Los incendios, mueren más personas en incendios que en sismos. Y entonces hay que sacarnos de la cabeza ese temor. ¿Por qué nos da miedo hablar de sismos? Porque todos lo sentimos. Si en este momento alguien se atraganta o sufre un paro cardíaco... Solo lo siente quien le pasa. O los que están alrededor. Pero un sismo de alta intensidad lo percibimos miles de personas. Pero yo quisiera hacer la analogía con la industria de la aviación. ¿Por qué? Porque cuando viajamos en un avión, no te das cuenta que estás volando a 35,000 pies de altura. Y si el avión cae, ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivir? No hay. Ninguna. No hay. Ninguna. Pero ¿por qué el transporte aéreo se considera el transporte más seguro? Porque estadísticamente el número de accidentes y muertes... ¿Pero por qué? O sea, es muy cierto. Las estadísticas dicen que es menos, pero la pregunta es ¿por qué? Pues porque le han invertido muchísimo a la seguridad. ¿Hay mantenimiento? Sí. ¿Hay capacitación? Sí. ¿Hay práctica? Sí.
Y si hacemos eso Y además, en cualquier área, déjame agregar algo. Sí. A ver, los que hemos tomado más de 3 vuelos en nuestra vida, cada vuelo que te subes hay una demostración de qué hacer en caso de emergencia. y la segunda, si yo te hago esta seña, soy el sobrecargo, te hago esta seña o te hago esta seña, que estoy marcando. Salidas de emergencia. Ya no necesité decirlo, tu cerebro sabe que estás en automático en un avión y que estas señas son salidas de emergencia. Pero si alguien nunca ha volado y yo le hago estas señas, ¿qué crees Sí, que no interprete? vas a ver nada. A lo mejor le huelen las axilas. O me qué pongo a rezar, o me ¿no? pongo a rezar. Entonces el conocimiento, por eso te digo que es indispensable. La otra es de que alguna vez han omitido decirte cómo se coloca un cinturón de seguridad en un avión. Nunca. Y es difícil colocarse un cinturón. Es lo más fácil. Y a pesar de ello, nunca van a decir cómo se debe de colocar, nunca van a dejar de decirlo. Entonces, si eso lo aplicamos en los sismos. De si decirlo y de entendemos, revisar, te pasan los sobrecargos siempre a ver que todo el mundo traiga el cinturón puesto. porque son procedimientos, procedimientos generales. Es decir, lo que estoy entendiendo, y corrígeme si no, es que la aviación se percibe tan segura porque todo el tiempo, de manera permanente, se están haciendo ensayos y ejercicios y se están reforzando los protocolos de seguridad. Y hay mantenimiento. Ahora imagínate que vas a volar y te asomas por la ventana y está un ojalatero enderezando el ala del avión. ¿Te quedarías en ese avión? No, o la ventana está pegada con silicón. Con silicona. No, O bueno. el piloto le están dando café porque está tomado. O sea, siempre hago ese ejemplo porque tú me dices, pues, por lógica no me subes. Claro que no. Por lógica no dejo que mis hijos viajen en ese avión. Pero sabes que en ese tipo de avión estamos volando en cuestión de sismos, de incendios o de temas de atragantamiento o paros cardíacos. Así de vulnerables somos. Y obviamente todos los días tiembla, vivimos en un territorio en donde hay una falla geológica y por lo tanto los sismos es parte de la naturaleza porque el planeta está vivo, entonces no va a ser posible evitar los sismos. Si te vas a un lugar donde no tiembla, pues que vienen inundaciones o en la playa, huracanes, tsunamis, o sea, siempre va a haber un riesgo porque el planeta está vivo. Lo que tenemos que aprender es aprender a vivir con esa vulnerabilidad, pero que sea con un riesgo bajo. ¿Hay posibilidades que un avión caiga? Sí. Claro, va a haber siempre una posibilidad, pero no es lo mismo una a que haya un 80% de posibilidades. Las personas luego dicen, no, pues es que no hay accidentes porque no hay tanto tráfico aéreo. No, si pudieras ver el tráfico aéreo, te daría miedo volar. Sí. Pero la industria de la Sí, aviación es periférico. ha sido un área segura, desafortunadamente, por todas las situaciones que se han dado, ¿no? Los eventos de un percance aéreo se analiza, se ve qué fue lo que pasó, cuál fue la omisión, porque muchas veces son omisiones. Hay 3 factores que nos podrían llevar a un desastre, lo que es el factor mecánico, el factor humano y el factor ambiental, ¿sí? Y la mayoría de las veces de un percance aéreo es una falla humana, por omisión de algo. Entonces se ha invertido mucho dinero para evitar que esto vuelva a suceder y por eso cada vez es más seguro volar. Es más seguro, pero eso no significa que no pudiera. Si en este momento te cae un rayo aquí, ¿qué sería? Mala suerte. Pero eso sería un accidente porque no se puede predecir. Un sismo, ¿podríamos decir que es un accidente? Pues no, porque sabemos que puede pasar. Entonces debemos de estar preparados. Y vamos a romper algunos mitos sobre los sismos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea porque, a ver, decía al principio, sea o no sea, no sabemos, no sé cuándo van a estar escuchando este episodio, pero no sabemos si lo escucharon antes o después del 19 de septiembre, o ya lo escucharon en octubre, noviembre, diciembre, en el mes que sea que lo hayan podido escuchar o ver. Va a temblar. Es un tema vigente. En algún momento va a temblar. Pero ya en broma asumimos que en septiembre tiembla, concediendo que en septiembre pudiera temblar. Y si no va a ser en septiembre, va a ser en octubre, va a ser en noviembre, va a ser en diciembre y en cualquier mes, en cualquier momento. ¿Qué debemos hacer ante un sismo? Bueno, primero es importante todo eso que te digo, analizar. Vivimos en un área sísmica y hay que analizar el proceso, lo que llamamos un debriefing de cuando sucede algo, ¿no? Cuando hacemos un análisis de algo. En el 85. En el 85, a nosotros, nuestros papás ya nos hablaban de un sismo previo, que fue en el 57. Pues sí, nos hablaban. Cuando se cayó que no supo volar y se cayó, no, porque no era ángel al final, dice. Bueno, se cayó. Entonces, nosotros lo escuchábamos, pero no lo habíamos vivido, ¿de acuerdo? En el 85 vivimos ese sismo terrible y eso fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque la magnitud rebasó la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Entonces, a eso se le llama un desastre, cuando no tienes la capacidad de resolverlo.
Pero si analizamos, los edificios que cayeron en el 85 fueron edificios que no tenían mantenimiento, eran edificios viejos, los que principalmente se cayeron, ¿sí? Esa fue la causa del por qué cayeron tantos inmuebles. Se trata de modificar, se modifican las leyes de construcción. En el 2017, posiblemente tú no estabas en el 85, ¿sí? Ya me tocó. Ya te tocó. Era muy bebé, pero Pues ya me entonces tocó. eres tragaños. Pero posiblemente nuestros hijos escuchaban lo que nosotros decíamos del 85, pero no lo habían vivido. Y en el 2017 se dieron cuenta que tiembla, ¿sí? ¿Qué inmuebles se cayeron? Fueron menos que en el 85. Fueron inmuebles que tenían dos cosas: falta de mantenimiento, habían quedado con daños del 85 y no se corrigieron, o hubo fraude en la construcción. La torre latinoamericana, ¿qué sismos ha soportado? Las del 57, Las del 85, 2017. ¿Y qué le ha pasado? Nada. Nada. ¿Por qué razón? Porque está bien construida. Entonces, si yo estoy en un lugar que está bien construido, las posibilidades de que se caigan son menores. No significa que no se pueda caer, pero si se cae una estructura sólida, es que el sismo es de alta intensidad. Pero primero tengo que entender si en el lugar donde me encuentro es un lugar que ha soportado sismos anteriores de alta intensidad, estoy en un área de menor riesgo. Es lo primero que tengo que entender. Por lo tanto, la pregunta es, ¿salgo o no salgo cuando hay un sismo? Si está temblando adentro de tu casa, seguro que está temblando afuera de tu casa. Entonces, si adentro estás con menor riesgo, ¿para qué te vas a un lugar de mayor riesgo? Entonces, lo que tengo que hacer es un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es ese análisis de vulnerabilidad? Es que tienes toda la razón. A ver, siempre en automático, cuando suena la alerta sísmica o cuando empecemos a sentir el temblor, la respuesta casi automática de las personas es salir. Porque estás anclado y es generalmente a una respuesta negativa. Correcto, y generalmente salir corriendo. Y tienes toda la razón. A ver, si sales de donde estás, si sales rápido y fácil, y afuera hay un campo de fútbol gigante, pues es buena idea salir. ¿Y cuántos de ustedes tienen un campo de fútbol frente a su casa? Pero si sales y tienes edificios más altos y viejos que el tuyo, árboles, postes, cables, bardas, o lo que sucedió en el 2017 en un colegio en Puebla, en donde el colegio es nuevo, bien construido, pero ante el pánico siempre aplicamos algo que se llaman las 3C, que es correr, combatir y colapsar. ¿Sí? Esa es la respuesta orgánica, ¿no? Sí, porque no tenemos un entrenamiento. ¿Sí? Ante el pánico, cualquier ser vivo lo primero que hace es correr. ¿Sí? Hay quienes tanto es el pánico que se colapsan, o sea, se congelan, y hay otros que combaten, o sea, no me importa quién está ahí, yo lo aviento porque lo que quiero es sobrevivir. Son 3 acciones que se van a eliminar si tienes la capacitación y tienes la práctica. Eso es lo que se va a lograr. Entonces, en esta escuela, cuando está el sismo, la maestra, su lógica fue sacar a todos durante el sismo. ¿Sí? Salen los niños, dentro de esa escuela había una capilla, un campanario viejo. El campanario se cae y le cae a una maestra y a un niño, ¿sí? Si los niños hubieran estado adentro, a la escuela no le pasó nada. Entonces es ahí donde tenemos que analizar en dónde tengo menor riesgo, adentro o afuera. Y estoy diciendo menor riesgo, porque siempre va a haber un riesgo. Y la pregunta es, si tienes un 2% de posibilidad de que sobrevivas, utiliza ese 2%. Porque si el 99% es de que no sobrevivas porque al salir se vino la barda de al lado, pues entonces la lógica que te indicaría, quédate con ese 2%. Pero tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo para poderlo llevar a la práctica. A ver, pensando sobre todo en los que vivimos en Ciudad de México o en grandes ciudades, porque además nos escuchan en todo el país y en otras partes del mundo. Si ustedes viven en una parte del mundo donde no hay sismos, de verdad, gracias, ahí quédense, no se muevan. Pero a lo mejor tienen otras Pero tienen otras cosas y luego hablaremos de esas cosas. Porque además también en el propio país hay inundaciones, hay muchos otros tornados, inundaciones. Totalmente. Pensemos en la gente que vive en territorios sísmicos, un poco empezar a delimitar cómo encontramos o cómo detectamos que nuestro entorno sea el de menor riesgo. Y ya estoy corrigiendo conceptos. Yo no estoy diciendo el más seguro. Estoy diciendo el de menor riesgo porque bien dices que ¿volar es un riesgo? 100%. Sí, pero es un riesgo controlado. 100%. Bien. ¿El sismo es un riesgo? Sí. Tenemos que hacer que nuestra respuesta sea controlada. Nuestra respuesta, no el sismo, porque no el sismo, porque no lo puedes controlar. No lo puedes ¿Cómo controlar. podemos identificar
que nuestro espacio, donde estamos, nuestra oficina, nuestro trabajo, pueda ser un escenario de menor riesgo? Bueno, en primera tenemos que hacer el análisis dependiendo de cada lugar. No lo podemos generalizar porque hay ciertas vulnerabilidades en cada área. Vámonos a las oficinas de MK. Que además las Sí. conocen bien, todos los que las han visto a través de nuestros videos y redes sociales y demás. Esas instalaciones tienen más de 30 años. Sí. Han sufrido sismos y no Sí. han tenido ningún daño. Es un cuadrado, la estructura es un cuadrado. ¿Qué tendrá mayor resistencia? ¿Un cuadrado o una barda? Un cuadrado. Un cuadrado. Tienes mayor soporte. Por lo tanto, hoy tenemos que entender que los sismos no tienen palabra. Porque después del 85 se empezó a hablar que el tiempo de respuesta con la alerta sísmica teníamos un promedio de 59 segundos, porque era lo que se calculaba que llegara la onda sísmica de las costas de Guerrero a la Ciudad de México. Entonces todo estaba desarrollado a través de 59 segundos. Pero en el 2017 aprendimos que los sismos no pueden solamente ser de ahí, pueden darse en cualquier lugar y el epicentro fue más cercano. Y por esa razón, cuando sonó la alerta en el 2017, ya estaba el sismo. Entonces yo ahora sé que no tengo el tiempo suficiente si escucho la alerta sísmica porque no sé de dónde viene. Hay aplicaciones que están disponibles y que te dicen el tiempo que tardaría el sismo en el lugar donde tú te encuentras. Entonces lo ideal sería tener eso. Primero, mi estructura es sólida, por lo tanto quizás no tenga que salir. Si suena la alerta sísmica y yo veo el tiempo promedio que te llegue, tiempo promedio 15 segundos. Si sé que en 15 segundos no voy a salir, tengo mayor riesgo tratando de salir y si todos piensan lo mismo, se convierte en un caos. Si yo tengo personas adultas mayores o tengo niños y hay escaleras, todos los demás que bajen, acuérdate de correr, combatir y colapsar. Las personas corren, te empujan. Vas a tener mayor riesgo no por el sismo, sino por el pánico de las personas. Claro. ¿Sí? Entonces, tu casa ha resistido, estás en una zona de menor riesgo. Eso me importa mucho porque, a ver, habrá algún porcentaje importante de los que nos están viendo o escuchando que vivan en un edificio nuevo, que pues tendrán que ver. Pero habrá muchos que vivan en un edificio que ya estuvo en el 85, que ya estuvo en el 2017, un edificio o una construcción que ya soportó esos dos sismos. ¿Es fuerte o se va debilitando con los sismos? No, esa parte que te dicen es que cada golpe lo va a debilitar. No, porque tienes que ver, hay señales. Hay señales visibles de peligro, que es cuando la estructura de soporte está dañada, columnas, traves están dañadas. Tú ves ahí que está cuarteado, pues tienes que pedirle la asesoría a un experto. Nadie, no, sí, yo creo que sí aguanta. No es de creer. Sí, no, pero estás viendo algo que realmente tiene un daño estructural. Ok, si ustedes viven en un edificio que ya soportó el sismo del 85 y del 17 y se ve bien entero y sin problema, tú lo conoces. Están en un lugar seguro. En un lugar de menor riesgo. De menor riesgo, correcto. correcto. De menor riesgo, Ahora, exacto. si viven, y estoy pensando en estos grandes edificios de la colonia Doctores, que unos se cayeron y otros los reforzaron con placas de acero, los reforzaron con trave. ¿Es un edificio o una construcción reforzada también se puede considerar de menor riesgo? Sí, porque si está reforzada y reforzaron la estructura, tienes una estructura de mayor resistencia. No es lo mismo que sea un vaso de cartón a que le pongas alrededor estructura metálica que le va a dar mayor soporte. Claro. Entonces eso te indicaría que tu riesgo es menor. Es menor. Es menor, ¿de acuerdo? Porque si tú dices, vivo en un 8º piso, traigo niños pequeños, suena la alerta sísmica, tengo 59 segundos. Oiga, si usted en 59 segundos va a salir y se va a poner en un lugar de menor riesgo, hágalo. Pero si en esos 59 segundos va a quedar en un lugar de mayor riesgo, considere si es lógico que arriesgue más cuando en un momento dado tiene un menor riesgo donde se encuentra. En este escenario que dices, porque creo que es de las cosas más comunes que preguntamos, es, si yo vivo arriba del piso 2, me subo al 15. ¿Me conviene salir? ¿No me conviene salir? ¿Hay alguna regla ahí o no? No como tal, mira, es que si tú me dices, yo vivo en un edificio que tiene dañada la estructura, en que cada vez que alguien brinca se mueve todo el edificio, pues estás en un lugar que en primera, si se cae, no vas a tener tiempo suficiente. La física no miente, ¿sí? Si yo ahí agarro un cuaderno y lo dejo caer, va a caer a una velocidad de 9.2 metros por segundo. Entonces nunca vas a tener el tiempo suficiente para salir. Ahora, en los edificios que se han caído, las personas que tratan de salir, ¿en dónde reciben el golpe de la losa? En la cabeza. En la cabeza. Entonces ahí tienes menos posibilidades de sobrevivir y esto lo vimos en los edificios de aquí de Álvaro Obregón. Uh-huh. ¿Sí?
Las personas que sobrevivieron, una de ellas un señor, él decía que a todos los repegaron a la pared, todos estaban pegados a la pared. Dice, alguien me empujó, quizás fue la misma intensidad del sismo, y él cae. Cuando él va cayendo, ve que como toda la losa se viene. Todos los que estaban de pie recibieron el golpe en la cabeza. Es obvio que estos muebles no van a soportar el peso de una losa, pero estamos hablando de un solo mueble. Hablamos de algo que se llama compactación máxima, y pueden hacer este ejercicio. Una hoja de papel, no importa el tamaño que sea, agarren una hoja de papel y la vas a doblar a la mitad. Llevas un doblez, luego segundo doblez, máximo vas a tener de 6 a 7 doblez y después ya no se puede doblar porque llega a su punto máximo de compactación. Si tú pisas un bote vacío de aluminio de refresco, se va a aplastar, pero queda un espacio. Y ese espacio es lo que buscaríamos en el peor de los escenarios. Si en este momento aquí sintiéramos el sismo de alta intensidad, aquí el problema no es la estructura del teatro. El problema son todo lo que tenemos aquí, que son lámparas, que son estructuras que en algún momento dado no tengo la certeza que tan bien puestas deben de estar, ¿no? Entonces, si tronara o yo veo que truena, lo que yo haría sería tirarme al piso. Tirarme al piso considerando que si cae alguna de esas estructuras, las cosas que tenemos aquí físicamente podrían darme ese espacio vital. ¿Sí? Ahora, creo que acabas de tocar otro punto que me parece súper importante porque hemos tenido información cruzada que puede ser un tanto confusa. En algún momento se difundió mucho que lo mejor era ponerte debajo de un mueble, una mesa dura, una mesa muy pesada, para que en caso de que se desprendiera la losa, la mesa te protegiera. Pero luego vimos que pues, uno no tiene mucha forma de saber si mi mesa es lo suficientemente fuerte. La mayor parte de muebles que tenemos es no madera compactada. No va a ser. No es roble. Entonces, la estructura de soportar algo pesado, quizás, no sé, si a veces tú te recargas en un mueble y se hunde, entonces lo recomendable, por eso es buscar el triángulo de vida. Bueno, le ¿existe llamaban o no existe? Triángulo de vida. Lo que hoy se le conoce es como espacio vital, ¿sí? Un espacio vital. Entonces, si yo me meto abajo de una mesa que sé que su estructura no es resistente, pues es como el coyote cuando le caía la piedra del correcaminos y saca el paraguas, ¿no? O sea, no te va a proteger de nada. Pero si te colocas al lado de esos inmuebles, si te pones a nivel de piso, o sea, te tiras literalmente, va a quedar posiblemente un espacio vital, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en las oficinas de MMK Group tenemos unas mesas que son unas estructuras de metal sí, cuadradas. Ajá. La madera debe ser roble porque es una cosa de 15 centímetros de grosor, durísima. Alguien se puede literal parar a bailar encima de la mesa y esa mesa ni parpadea. Claro, ese es un buen lugar. Es un buen lugar. ¿Sí? Si ahora estás en tu casa, en tu cama, no te pongas abajo de la cama. No. Ponte al lado de la cama. Para que si ya cae la losa, por más que la cama se compacte, un espacio va a dejar. Y por lo regular es, porque, mira, tengo un compañero, se llama Carlos Cienfuegos. Él ha estado mucho en lugares, en varias partes del mundo, en este tipo de desastres. Y las personas que ha encontrado vivas son las personas que quedan a nivel de piso, ¿sí? Hay personas que las sillas, los bancos, la cama, dieron el espacio para que pudiera tener ese espacio vital. Entonces, esto me hace ver que esos espacios que podrían quedar van a depender del lugar donde te encuentres y con lo que tengas. Pero una posibilidad es tirarte al piso. Y eso es lo que hay que observar. Entonces, y aquí hago una advertencia para todos los que somos sensibles ante el sonido de la alerta sísmica, pero revisemos los lugares donde estamos la mayor parte del tiempo. Nuestra casa, nuestro trabajo, el coche o el transporte público que utilicemos. En cuanto escuchemos el tenemos que, la primera reacción que tenemos que tener es identificar ¿cuál es este lugar que nos podría dar este espacio? Bien. Aquí, ¿cómo se hace? Aquí primero tenemos que cambiar el concepto de la alerta sísmica de muerte a una posibilidad de vida. Eso que dices, yo escucho la alerta y en automático entro en pánico porque estás anclado a un reflejo negativo. Tu reflejo negativo es recordar ese sonido y asociarlo con todo lo que vimos. Y lo que no te das cuenta, que ese sonido, si sabes cómo actuar, salva vida. Te salva la vida. Si yo ahorita agarro mi teléfono y te digo, Julio, ahí te va, ¿qué espero que hagas si te digo ahí te va? Lo cache. No, primero que te pongas alerta, claro. ¿De acuerdo? Y cuando te lo aviento, si tienes buenos reflejos, lo sujetas o te quitas. O esquivas. Pero si tú no haces caso al aviso
y no has practicado y no tienes buenos Se me va a dar en la cara. a ti te va a doler el golpe, a mí mi teléfono. Entonces hay dos cosas de pérdidas. La más importante son las vidas, pero también lo material. Es importante entender que para muchas personas, pues si yo ahorré para tener un carro y se me destrozó, pues es una pérdida, ¿no? Pero nada va a ser más importante que la vida. Entonces aquí el hecho de que tú te involucres y digas, suena la alerta, empezar a trabajar. Ahí te va la alerta sísmica. Cierra los ojos, cierra los ojos. Si no van manejando, todos los que nos están Ahí escuchando, cierren los ojos. Cierren los ojos. Y ahora ahí te va. Se compra fierro usado. Te ríes, porque de antemano no lo tienes anclado a una situación negativa. Ahí te va la alerta sísmica. Se venden tamales oaxaqueños. ¿Y cuántas veces lo escuchas en la calle y no respondes igual? Pero si en este momento pongo la alerta sísmica, la mayoría va a estar como ese oso que vemos en las caricaturas, corriendo porque tu respuesta ante el estímulo es correr, combatir y colapsar. Hay quienes se quedan congelados. Entonces, primero hay que trabajar en ello, que es alerta sísmica. Mi hijo estuvo hace algunos años en Japón y dice, hubo un sismo, pero te das cuenta la gran diferencia. Las personas de Japón estaban más preocupadas por los turistas que por el sismo. En Japón no salen, simplemente se colocan en un lugar, ven que no hay algo que les pueda caer y ahí permanecen, ¿sí? Entonces han aprendido a vivir con los sismos y en México aún no. Aún sabemos que están ahí, pero aún nos controla el pánico. Y la única manera de evitar el pánico es estar preparado. Regresemos al avión. Va el piloto y empiezan a sonar las alertas, las alarmas del avión. Mi pregunta sería, ¿el piloto se pondrá nervioso? Seguro sí. Seguro sí, porque es un ser humano. Sí, sí, no va a ser inmune a... Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que mantenga el control? Su entrenamiento. La práctica. Es la práctica. Entonces, tenemos que practicar eso y no una sola vez. A ver, hagan este ejercicio. Estira tu dedo pulgar hacia arriba. Ahora señálalo con el dedo índice de la otra mano. Cuando te diga cambio, cambia de dedo. Cambio, 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 Ya. cambio. ¿Por qué no lo dominas? Y son tus dedos. Porque no tienes la práctica. Entonces, el que tú escuches esta información no va a significar que ya sepas o que vas a hacer. Tienes que empezar a trabajar. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Hay que vivirlo. Ahora, ¿en casa tienes detectores de humo? Ya sé, no, Felipe. ¿Y por qué no tienes un detector de humo, Julio? Si lo hemos platicado. 700 veces ¿Y por qué no a punto de comprarlo. Porque es cultura. Es cultura y es una cultura que no se adquiere de la noche a la ¿Quién mañana. debe tener detectores de humo? ¿En casa tienes madera? Sí. ¿Tienes papel? Sí. ¿Tienes tela? Sí. Debes de tener un detector de humo. Dime quién en casa no tiene esto. La madera, el papel y la todos tela. debemos tener en la casa Pues detector sí, de... porque la madera, el papel y la tela, cuando se llegan a incendiar, producen un gas llamado monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono se adhiere 200 veces más rápido a la sangre que el oxígeno. Por eso Con te desmayas en 2 o 3 segundos. bocanadas quedas inconsciente. El 80% de las víctimas letales en un incendio nunca ven el fuego. Es por el... Queda por el humo. Entonces, ¿a qué le daría prioridad? ¿A los sismos o a los incendios? Hoy en la mañana hubo un incendio donde falleció una persona porque se intoxicó. Si hubiera habido detectores de humo, posiblemente se hubiera salvado. A ver, ya continuando esto, ¿dónde se ponen los detectores de humo? Porque yo pensaría en la cocina. Y un día te pregunté y me dijiste, a ver, no. La lógica y el sentido común sin conocimientos no funciona. Porque la lógica de todo sería colocarlo en la cocina. Pero eso obviamente ahí nunca se coloca un detector de humo porque cuando guises algo va a estar suene y suene. ¿Dónde se deben de colocar? En la sala. ¿Y por qué en la sala? Porque si analizamos donde tenemos contactos saturados de equipos. Y entonces la mayor parte de los incendios pueden ser producidos por cortocircuitos. Entonces, en la sala, tu casa es de 2 niveles en el cubo de la escalera. Porque el cubo de la escalera funciona como una chimenea. Y entonces ese cubo, ¿sí? Al irse el humo por allá y tener un detector, te avisa, ¿sí? Y si tienes la posibilidad, yo lo pongo en cada habitación. Porque mi hijo llega, deja conectado el celular, se le olvidó, se calentó, es un teléfono que ya está mal, entonces puede provocar un incendio. Ahora, ¿cuánto cuesta un detector de humo? Bueno, lo primero que hay que entender que un detector de humo es más barato que la vida de nuestra familia. Eso es lo primero que tengo que anticipar, porque cualquier costo que tú escuches va a ser caro si no te das cuenta de lo importante que es. En la tragedia de la guardería ABC, tristemente esa situación que pudo haber sido prevenible,
Si hubiera habido detectores de humo, posiblemente más niños se hubieran salvado. Un detector de humo te cuesta en promedio de 200 a 250 pesos. Es lo que cuesta. Ahora, cuando escuchan el costo, mucha gente se asombra porque no tanto el costo, sino te das cuenta de lo vulnerable que somos en casa y no te enfocas a tener un área de menor riesgo. Si esto hubieran llegado a saber los papás de la guardería ABC, hubieran obligado a tener detectores de humo, hubieran obligado a tener un plan de procedimientos para incendios, porque en un sismo no siempre hay que salir, pero en un incendio sí. Y si tu puerta principal de tu casa está bloqueada porque está el incendio, ¿cuál sería tu segunda opción? Tienes que pensar cuál sería tu escape ante esas circunstancias. Entonces, Vivo en un quinto piso, Felipe, no tengo. Bueno, entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿De qué manera retener que llegue el humo a donde te encuentras? O sea, hay posibilidad, y vuelvo a decir, no el hecho de decirlo, lo primero que la gente, no me digas porque me va a pasar. Pues es que quieres tapar el sol con el dedo. O sea, tu riesgo lo tienes ahí. Si tienes una estructura eléctrica vieja, de mala calidad, tienes ahí la lámpara que le pones el alambrito para que quede, pues ahí tienes un riesgo. ¿Sí? Y a ver, estamos en septiembre, viene Navidad. Sí. Ya has hablado tú cualquier cantidad de veces con Marta en el programa de radio, has hecho videos para Bebemundo de lo que tarda un árbol de Navidad en incendiarse, sobre todo los que son de follaje, que están secos. Sí, la resina. Y la sobrecarga de contactos, y de repente si ahorramos dinero y nos compramos la serie esta china en el mercado de Jamaica, que no traen la etiqueta NOM, Norma Oficial Mexicana, es una serie que quizás no tenga el grosor del plástico adecuado, y si tú llegas y la colocas y la dejas encendida por mucho tiempo, notas que está caliente, ¿sí? Porque no soporta por el grosor la temperatura, puede provocar un cortocircuito. Entonces, cuando yo voy a colocar mis series, toco las series. ¿Están frías? Las puedo seguir, sé que son buenas. Están calientes, cuidado, porque tienes ahí un material que al sobrecalentarse podría derretirse el plástico, provocar un cortocircuito, la resina del árbol se prende más rápido. Y esto no quiere decir que no pongas árbol. No, lo que tienes que decir es que tenemos que crear una cultura de seguridad. Y ojo, con este tip que nos acaba de dar Felipe, que podemos comprobar todos, ahorita es más, pónganle pausa a este consultorio y vayan a hacerlo. Chequen la temperatura de los contactos, de los multicontactos de su casa. Sí, están el calientes. de atrás de la tele, donde tienen todos los cargadores del celular, donde cargan el celular, pero la rasuradora, pero el no sé qué. Los de la cocina, donde tienen el microondas. O sea, revisen sus instalaciones eléctricas. Si yo percibo que están calientes, hay que cambiarlo. Llama a un experto, llama al electricista y dile, oye, sabes que a lo mejor el tipo de material no es adecuado para la cantidad de equipos que yo estoy teniendo y por esa razón puedes prevenirlo. Pero si no lo haces porque piensas que es un gasto, el día que se derrite, el día que se provoca el incendio, el día que pierdes tu casa, y lo podemos ver con la explosión que hubo aquí en Coyoacán, de los departamentos. De los De departamentos, gas. que fue una secadora de gas. Sí, olía a gas. Sí. Dicen vecinos, es que ya tenía días que olía a gas. Oye, si huele a gas, pues busca de dónde viene, porque no es gas de humano, era gas butano. Entonces, el gas butano, en un momento dado, pues, al acumularse su riesgo, aparte de la intoxicación, es la explosión. Y lo que pasó aquí fue la explosión. Si no tienes un detector de humo, creo que mucho menos vas a tener un detector de gas. Y un detector de gas. Ese es otro. Ese es otro. Y ese sí se pone en la cocina. En la cocina o en el boiler. Que el boiler nunca tiene que estar dentro de tu casa. ¿Sí? Si el boiler está dentro de en el baño, que es como antes se colocaban, pues es un alto riesgo de que si se apaga la flama, te intoxiques. Posiblemente recordarás esta tragedia del hijo de Hugo Sánchez. ¿En dónde vivía su hijo? En Polanco. ¿Sí? Tenían el boiler dentro del baño. Se apaga el piloto y muere intoxicado por gas butano. Y yo creo que ahí no era cuestión económica, porque ahí lo que yo hubiera hecho era poner el boiler fuera del baño, hacer lo que se requiriera para que ese boiler no estuviera dentro. Por ejemplo, todos los que vivimos en departamento y que tenemos pues, espacios reducidos y generalmente un cuarto de lavado, que es donde normalmente está el boiler, si ese cuarto de lavado que normalmente está al lado de la cocina tiene una puerta, cierren la puerta. Cierren la puerta, que esté ventilado, porque tú dices, lo cierro, pero el lugar está mal ventilado, se acumula el gas. Y acuérdate que el riesgo es la explosión. La explosión. Y en los sismos, la segunda complicación son los incendios. O sea, tiembla y hay incendios. Lo más común, si la estructura, el daño movió la tubería, puede ser que se rompan o se desconecten. Por eso es importante después del sismo hacer una revisión. Tenemos el antes, durante y después, que es lo que hemos escuchado. Que justo eso quiero llegar.
estamos en el antes. Se ha hablado mucho, y lo aprendimos mucho después del sismo de 2017, de la famosa mochila de emergencia, que en un sentido ideal uno tendría que tener la lista en su casa y pues en cuanto empieces a escuchar y eso, tenerla junto a ti, sea que salgas, sea que escojas o busques tu espacio de menor riesgo. ¿Qué debería tener esa maleta, esa mochila de yo creo seguridad? que aquí tendremos que parar un poquito y analizar. Dicen, una mochila de supervivencia. Estás hablando de un desastre. Un desastre, te dije que era cuando se rebasa la capacidad de respuesta, ¿sí? En el 2017, ¿fue desastre también o fue urgencia mayor? Fue urgencia mayor, ¿no? Porque no rebasó la capacidad. ¿Cuál fue el desastre en el 2017? La respuesta no controlada de las personas que querían ayudar. Porque cuando quieres ayudar sin organización, se convierte en un desastre. Y fue precisamente lo que sucedió. ¿Sí? Todo el mundo quiso ir a los lugares donde estaban diciendo que había gente atrapada sin tener la verificación. Y el problema fue el transporte, la circulación. No podían pasar las ambulancias. No hubo, afortunadamente, tantos edificios colapsados porque no fue igual que en el 85. Hay mayor control. Mencionaban que por qué en Tlatelolco en el 85 se cayó el edificio. Bueno, hay estudios que mencionaban que ese edificio había tenido un problema en su tubería del desagüe, en el drenaje. Estaba rota la tubería y mencionaban personas que vienen que las paredes se veían húmedas. Entonces, esa indiferencia... O sea, este edificio en particular tuvo una condición específica... Falta de mantenimiento. Que lo hizo vulnerable ante el sismo. Porque los demás no cayeron. Claro. ¿Sí? Ahora, hicieron una reestructuración de esos inmuebles y están bien, y en el 2017 no les pasó nada. Entonces aquí la importancia es el mantenimiento. ¿Sí? Segundo, la capacitación. Y tercero, está el sismo. Mi mochila de supervivencia. Lo primero que yo recomendaría es primero tu seguridad. Porque si tú la mochila... Si te vas a poner en riesgo por ir por la mochila... Ahora te dicen, ¿qué papeles deben de estar ahí? Los papeles importantes. ¿Cuáles? Si ahora todos podemos, afortunadamente, digital. Sí. Ahora, que tú no pierdas tus escrituras de tu casa, no significa que estás perdiendo tu casa, porque existe un registro de la propiedad. Sí, el notario tendrá una copia de tus escrituras. Eso no significa. Ahora, si fue un desastre, pues todo el mundo está en una situación vulnerable. Entonces aquí, más que una mochila de supervivencia, yo diría una mochila de respuesta inmediata para las pequeñas situaciones que se pueden dar. Hoy la comunicación, la ayuda externa de otros países, si el país no puede en un momento dado dar la asistencia, viene la ayuda. Lo que sí debes de saber es tener en dónde tener lo indispensable para las primeras horas. ¿Sí? Obviamente después de un desastre no quieres comer un pavo. Un pavo, ¿no? O sea, lo mínimo para alimentarte, hidratarte. Sí, una botella de agua. Una botella de agua, sí, tener 2, 3 barritas. Exacto, es lo que vas a necesitar mientras llega la ayuda exterior. Si tú me dices que todo el país, pues es que entonces la ayuda no va a llegar. O sea, es toda como aquel, salió un carro, te atropelló, salió otro carro, ¿qué haces? Oye, ¿por qué tantos carros? Pues porque me estás atropellando tantas veces, ¿no? Entonces aquí hay que considerar que un desastre de esa magnitud, pues va a rebasar a todos. Entonces, la mayor parte de los eventos que ha habido en México no han llegado a ese punto. ¿Sí? Entonces, no por ir a buscar una mochila pierdas tiempo y no te coloques en un lugar de menor riesgo. Entonces, en esa mochila sí tener un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué debe tener el botiquín? Mira, las 3 causas que provocan la muerte por trauma, y me refiero por traumatismos, se le llama hipoxia, que sería el no poder respirar. La hipovolemia, que sería la pérdida de sangre. Y la hipotermia. Entonces son las 3 H's, la triada de la muerte, así se le llama en la atención prehospitalaria. Entonces, una perilla de succión te va a servir porque si tienes a alguien inconsciente y tiene secreciones, se va a ahogar. Entonces lo pongo de lado y la perilla me va a funcionar. ¿De esta de los bebés? De los bebés. Un botiquín se debe de equipar acorde a lo que sepas utilizar. De nada me va a servir un botiquín sumamente equipado si no tengo el conocimiento. Sí, un kit quirúrgico, sí. O el clásico botiquín de trauma. El que abres y es un trauma porque no trae nada de lo que debe de traer. Que siento que todos tenemos eso. Los botiquines de curación traen alcohol, mertiolate, agua oxigenada y curitas. ¿Y vendas? Cosas que en un evento de magnitud de una urgencia mayor no va a ser suficiente. Entonces aquí tu perilla de succión para secreción, considerando las funciones vitales. La segunda sería gasas o compresas, aunque lo ideal hoy
es tener un torniquete táctico o saber improvisar un torniquete. En el 17, una persona quedó atrapada, todo el mundo quiso ayudar, lo que nunca consideraron que el peso de la losa en sus piernas, ¿sí?, al momento de liberarlo, pues provocó una descompensación. En ese tipo de situaciones, ¿qué se recomienda hacer? Colocar torniquetes y luego quitar la losa, ¿sí? Vimos desafortunadamente el caso de esta señorita que la asaltaron, se murió desangrada. Entonces aquí un torniquete hubiera sido, no lo tienes, ¿cómo lo improvisas? Y si yo te digo, piensa en la improvisación de un torniquete, ¿a tu mente qué viene? ¿Qué utilizarías? ¿Tu lógica qué te dice? Pues algún suéter o alguna manga para amarrar. O el cinturón. ¿O el cinturón? Pero el cinturón nunca te va a funcionar si es un cinturón de cuero, porque tiene un punto máximo de torsión y va a llegar a un punto en que no te va a hacer presión. Entonces, sí, un pedazo de tela sería funcional, no agujetas, no medias, ¿sí? Pero sí un pedazo de tela puede ser. Sí, la manga de un suéter, la manga de una sudadera. Ahora, en tu botiquín, pues no se te olvide tijeras, porque cómo le rompes la manga al suéter y ya es grueso, ¿no? Entonces perilla de succión. Bien. Alcohol, mertiolate. No. Alcohol y mertiolate no para la emergencia. Ok. No para la. Acuérdate que la emergencia es aquello que ya emergió y que pone en riesgo la vida. La vida. Entonces, si tengo a alguien con una hemorragia severa, ¿sí?, lo primero es tener con qué parar el sangrado. Lo ideal sería tener un torniquete táctico o cómo improvisarlo. Cuando hay pérdida de sangre, ¿sí?, puede llevarnos a algo llamado estado de shock. Entonces, en tu botiquín debe de haber una sábana térmica. ¿Has visto en las películas cuando hay un accidente mayor, llegan los padres y les dan inmediatamente una frazada? Bueno, porque la pérdida de temperatura puede acelerar el estado de shock. Entonces, una sábana térmica que te ocupa un espacio muy pequeño. Sí, que es como un aluminio, ¿no? Exacto. Entonces, yo en mi botiquín, lo que nunca falta, o en mi portafolio cuando salgo, es mi perilla de succión, mi torniquete táctico. Y no porque voy pensando y viendo a ver quién se cae, quién se accidenta. No, o sea, simplemente esperando nunca utilizarlo, pero es mejor tenerlo, ¿no? Ya de ahí vendría material extra, porque yo te podría decir para una persona que tiene una herida, lavar la herida, antisépticos, aguas para lavarla, una botellita de agua también en tu botiquín es funcional. Entonces vas a meterle al botiquín lo que tú sepas usar. Si yo te digo ahorita, sería recomendable que el botiquín tenga un glucómetro para medir la glucosa, por supuesto, pero si no lo sabes usar, sí, no, te va a lo estorbar. metas. Oye, ¿un baumanómetro sería recomendable? Sí, porque la hipertensión es una de las urgencias médicas más comunes y mucha gente no sabe que es hipertensa. Entonces cuando dices, ay, se le bajó la presión, ¿sí? Y, oye, ¿cómo sabes? Porque está pálida. Bueno, a lo mejor se le bajó la glucosa. Y el error que cuando se baja la presión, lo primero que te dicen, dale un refresco. Cuando el problema no es de glucosa, el problema es de presión. Y a alguien que se le baja la presión, se te puede desmayar. Y si se desmaya y tiene secreciones, ¿qué utilizarías primero? La perilla. La perilla de succión. La persona que se le baja la presión se pone fría y empieza a temblar. ¿Qué utilizas? Sábana. Sábana térmica. Ponme cualquier evento. Siempre vas a necesitar eso. Ese equipo es el que no te debe de faltar. Me encanta. Y ya de ahí vamos a irlo armando dependiendo lo que sepas usar. Marta me decía en broma, porque a mí me dice, oye, ¿y a poco tú traes un día en tu carro? Sí. ¿Y por qué? Porque si sé la alta vulnerabilidad de esto, sería negligente no tener un DEA en mi casa, en la oficina o en mi carro. ¿Todos deberíamos tener un DEA en nuestra casa? Pues volvemos, si no tienen un detector de humo que te cuesta 250 pesos. Ya, Felipe, no nos regañes. Personas? A lo mejor, no es Este fin de regañarte. año todos vamos a comprar detectores de humo para nuestras casas, todos. Qué bueno. Van a agarrar algo de su aguinaldo pero y todos van a porque comprar. todavía faltan mucho para diciembre. No, ahorita. ¿Por qué no lo compras Antes de que ahora? acabe septiembre. ¿En qué momento se va a incendiar tu casa? Nunca espero, pero Esperemos que nunca, como tampoco esperemos que llegue un sismo de alta intensidad. Pero es mejor estar preparados. Y recuerda del avión, está el ojalatero. Como ya en el celular le dice, ya quedo, ya me subo. No, pues entonces vas en un avión que no tiene la seguridad. deberías hacer paquetes de todo lo que deberíamos tener en las casas y venderlos. Bueno, fíjate, en la alianza, el problema que tenemos, nosotros no podemos vender equipo para no entrar en conflictos. Hay empresas que se acercan y nos dicen, tenemos esta idea, tenemos otro. Nosotros los probamos, los vemos y sí, está ese, está otro, pero yo no puedo vender los DEAs, pero sí lo pueden hacer unos compañeros que nos apoyan, que son los de Patcar Suministros de Emergencia. Para no tener ese conflicto de decir, ¿recomiendas esto? Por eso no, o sea, hay ideas buenos, sí, muy buenos. Hay un DEA que ahorita, de hecho nos llamaron, donde hace un tiempo era una marca y ahora es el mismo DEA, pero le cambiaron el color. Cuando en aquel entonces compré un DEA, lo usamos en la práctica y nos dimos cuenta que daba una descarga cuando no debía. Empezamos a indagar bien y es un DEA que no tiene el aval de la FDA ni de la Comunidad Europea. Y entonces le digo a la empresa, oye, pero tu DEA no tiene el aval. Y fíjate que pasó esto.
Y a mí me preocupa que un DEA dé, porque normalmente son aparatos muy seguros. Entonces, hoy les decimos, vas a comprar un DEA, checa que venga el aval de la FDA o de la Comunidad Europea. ¿Sí? Hay DEAs que los mismos parches te sirven para adultos y para niños. ¿Sí? Hay DEAs que son más económicos, pero los consumibles son mucho más caros. Entonces, de nada me sirve que tengas un DEA y los consumibles te salgan muy caros. Entonces, nosotros lo que hacemos, mira, tienes estas ventajas, neutral. Ya que cada quien compre un DEA, pero es tener un DEA en casa, organízate con tus vecinos. Claro. Hay empresas muy grandes que rentan pisos muy caros, y ¿cómo es posible que el que se los renta no les coloque un DEA? Deberíamos de exigir que nuestras empresas... O sea, como el extinguidor. tengan DEA, como un extintor. Lo que pasa es que el extintor es obligatorio por norma oficial. Hace 2 años estuvimos en el Senado y se votó para que los DEA sean obligatorios en escuelas, centros comerciales. ¿Sí? Lo único que falta es que se publique en el diario oficial. Pero cuestiones políticas de los partidos lo han detenido. Entonces es increíble que todavía esa norma no se haya publicado. Pero también me llega la inquietud de que digo, ¿tendría que ser por obligación o tendría que ser por convicción? Absolutamente. Porque en todas las empresas hay extintores, pero no en todas las casas de los trabajadores tienen extintores. Ahora, ¿de qué me sirve tener extintor si no lo sabes usar? Totalmente. Entonces volvemos a esa circunstancia. Totalmente. Ahora, para cerrar. Dime. Después del sismo, ya pasó. Normalmente nos ponemos en esta sensación de alerta cuando escuchamos la alerta sísmica, cuando estamos sintiendo el sismo y en automático nos relajamos o soltamos esa señal de alerta cuando pasa el sismo. Y todavía hay trabajo que hacer después de que sucede. ¿Qué tenemos que hacer después de que termine? Bueno, a mí me preguntan mucho, ¿qué haces tú en tu casa? En la casa tenemos el Exacto, espacio. Cuéntanos cómo es un sismo en casa de Felipe Hernández. Bueno, tenemos ya un punto de reunión. Realmente la casa da hacia la calle, entonces tenemos un punto que hemos visto que es de menor riesgo. Si suena la alerta sísmica, sabemos que nos da tiempo para bajar. Si en ese lapso se siente el sismo, entonces cambiamos al plan B, que sea colócate en un lugar de menor riesgo, pero nunca en las escaleras. ¿Por qué? Porque las escaleras es la parte más débil de una estructura. Entonces, si se llega a caer algo, lo primero que va a caer posiblemente son las escaleras. Entonces, no colocarte en las escaleras. Si estamos en la cama o estamos durmiendo y el sismo, percibes la intensidad, es de alta intensidad, te ruedas y te colocas al lado la cama y el buró. Pensando, a mí una vez el último sismo que fue en Álvaro Obregón, que fue baja intensidad, pero fue abajo de Álvaro Obregón, se percibió muy intenso. Ya que pasó, mi hija se estaba levantando porque se había puesto exactamente en la posición. Ya pasó, ya no hay estructuras, no se escucharon ruidos, no se cayeron cosas, está bien. Segundo, cheque nada más que no huela a gas, todo está bien, ver afuera los vecinos si alguien tiene alguna situación, no hay nada, todo el mundo asustado, si ves a muchos en pijamas, que cambien de pijamas para septiembre también. O sea, estrenen pijama en septiembre. Pero no, afortunadamente hasta este momento no se ha requerido de la asistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Ya pasó el sismo, checa tu estructura, no ves que hubo daños, sálganse, ¿sí? Dale prioridad a las cosas para poderte cubrir, para poder hidratarte y esperar que llegue la ayuda de profesionales, ¿sí? Ahora, el riesgo potencial después de un sismo, si hay lesionados, ahí la ayuda tiene que ser brindada por las personas que se encuentran alrededor. Tienes a alguien que se rompió la ventana, se cortó y el sangrado es abundante, arterial, pues inmediatamente un torniquete o hacer presión o algo que llamamos empaquetamiento. En una herida abierta, en extremidades, colocas el calcetín y lo metes, y metes ahí y tapas y presionas. Con eso detienes el sangrado, si fuera un sangrado arterial. Porque ese tipo de emergencias, con un botiquín de trauma que trae curitas y gasitas pequeñas, nunca lo vas a ver, nunca te va a ser suficiente. Entonces, estar preparado. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde la gente, si ustedes para su edificio, para su oficina, para su escuela, para el lugar donde trabajan, necesitan capacitación, necesitan entrenamiento y necesitan una visión experta, ¿dónde encuentran a Salvando Vidas? Bueno, nos encuentran en nuestra página es www.salvandovidas.com, en el Face es grupo salvandovidas.com, en Twitter es @salvando_vidas, en Instagram es salvando-oficial, salvando vidas oficial. ¿Sí? Hablemos de hemorragias, hablemos de fracturas, hablemos de todo lo que tenemos que seguir hablando para seguir construyendo cultura. Es crear cultura y qué grato es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Una vez que nos pasó con Marta en un evento que tuvimos de una señora que llevó a su niño y dice, mi hijo está vivo, porque no sé si lo hice bien, pero funcionó.
Entonces, esta oportunidad que tú me das, si alguien empieza a cambiar la mentalidad y que en lugar que la alerta sísmica sea cuestión de pánico, sino que entendamos que es una oportunidad de vida, ya valió la pena. Muchas gracias, querido Felipe. Al contrario, Julio. Gracias por estar acá. Hasta luego. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo de Consultorio MOA. Bye.